la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados, teniendo chocita y caña, con su techo de bijao. Río arriba, río abajo. Nuevamente les agradecemos por estar en este su programa Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye. Hoy, en esta milenaria balsa que alguna vez el gran explorador Alexander von Humboldt realizó, nos encontramos flotando a ritmo de marea por este río. Y hoy, quizás como un homenaje muy especial, como un homenaje muy particular, tengo a la psicóloga, a la maestra Gabriela Otati Pino con nosotros. María Gabriela, bienvenido a este viaje en la mitad del Daule. Estoy feliz en este viaje en la mitad del Daule y más en esta balsa que tiene un significado súper especial porque es la balsa que conmemora la hazaña de Humboldt aquí en el río, ¿no? Y realmente ese es un tema que tú y yo, Ramón, tenemos en común. Y de común, y quiero sacar el primer producto, aunque fue el segundo, esto fue expuesto el año pasado, Alexander el curioso explorador. Humboldt exploró el universo, África, Asia, Europa, América, y dejó unas huellas. Y curiosamente, María Gabriela desarrolló un cuento conmemorativo a los 200 años, al bicentenario del nacimiento de Alexander von Humboldt, perdón, los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt. Cuéntanos un poco de este proyecto maravilloso que tuviste. Bueno, realmente el tema de Humboldt fue algo que llegó de pronto. Yo de verdad, y como lo he dicho varias veces cuando me preguntan cómo te enganchaste con Humboldt, de verdad, de casualidad. Yo de Humboldt sabía honestamente poco, ¿no? Yo sabía que era corriente de Humboldt, que había un hotel en Playas que se llamaba el Humboldt y que había el colegio alemán Humboldt, donde estudiaban mis primas, ¿no? Pero en verdad sabía muy poco más. Un día una amiga me muestra un libro sensacional, La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf. Y leo este libro y me quedé apasionadamente enamorada de este personaje, de esta capacidad de salir de lo convencional, de esta curiosidad y respeto por la naturaleza, y fui aprendiendo que realmente todo lo que hoy sabemos, gran parte de lo que hoy sabemos, tiene su origen en este hombre que fue tejiendo esta como red de conocimiento, ¿no? Y por eso pensé, esto es casualmente algo que los niños tienen que saber, o sea, no puede olvidarse a Humboldt. Y bueno, ahí confluyeron una serie de personas con intereses comunes en la educación, en los niños, en esa confianza en que cuando vamos hacia los niños, incidimos en el futuro. Y por eso apareció Alexander el curioso explorador. Nació ese explorador curioso, pero también nació en la imaginación de María Gabriela Otati Pino otra obra que tiene que ver con el relacionamiento con la naturaleza, una obra que fue anterior a la expuesta, que se llama La misión de Nil, un compromiso con esas cosas que se van extinguiendo precisamente en esta cuenca Guayas que la estamos navegando ahorita en uno de sus afluentes del río Daule, precisamente el papagayo, ese animal que estaba en todas partes y que cada día sabe que está en todas partes y que cada día está en menos partes, y nació otra historia, La misión de Nil. Sabes que este cuento fue, a ver, yo tenía algún tiempo escribiendo cuentos para niños. A mí me encantan los niños y me encantan los cuentos, entonces como que las dos cosas pegaban, y siempre escribía cuentos para niños conocidos, para alguno que otro alumnito, para mis sobrinos, y después, bueno, para mis nietas, ¿verdad? Para mis hijos escribía una que otra cosa.
Y un día me hablaron de este proyecto, de la necesidad de promover una cosa que es importantísima, que es emblemática. Aquí el papagayo de Guayaquil tiene un valor en sí como un importante miembro de la naturaleza y de los ecosistemas, ¿verdad? Como todos los animales, pero también tiene un valor emblemático. Es el ave de Guayaquil y es terrible que prácticamente están extintos, ¿no? Y están extintos y a mí siempre me ha parecido esto de que de alguna manera como que hablamos de que el ave es el ave emblemática y no sabemos nada de ella, ni cómo cuidarla. Los niños estaban muy poco conectados con esta realidad. Y entonces empezamos a contar esta historia, pero desde una óptica que no es la óptica del papagayo. En realidad, Nil es el árbol, es el árbol, el pijío. El nombre científico es Cabanilacea y entonces por eso platanifolia, y entonces de ahí sacamos el nombrecito de Nil, que es el árbol que da sustento a la vida del papagayo, e introdujimos entonces el concepto de misión. Y ese concepto de misión es algo que para mí es súper importante. Las personas tienen que descubrir y los niños tienen que ser llamados a descubrir qué misión tienen en la vida. Claramente todos tenemos una misión y hay que descubrirla, ¿no? Y por eso es una mezcla. Este par de libritos tienen un objetivo que, digo yo, tiene la intención de trascender la exacta historia que están contando, sino que tiene la intención de invitar a los niños y a través de ellos a las familias, a la gente en general, a ayudar a los niños, a alentarlos a contribuir, a ser parte de un entorno, a tener sentimiento social. Y esa es un poco la idea de estos cuentitos. María Gabriela, la importancia, decía Bruno Bettelheim en su obra, en una de sus obras que analizaba sobre el cuento, que no habían cuentos inocentes, que había siempre un propósito a través de la metáfora, de la construcción. Correcto. Vivimos un siglo XXI, a lo que se llama posmodernidad, donde la urbanidad tiene muy poco contacto con la naturaleza, no reconoce, dicen algunos estudiosos que los niños no reconocen cómo se hacen los huevos, piensen que vienen de una fábrica sí. O no tienen ni idea de dónde sale la leche ni cómo circula claro. Toda esa acción de la naturaleza, y no saben que los ríos, tanto río arriba o río abajo, están en un proceso significativo de deterioro. En ese marco, ¿cómo estimular desde la pedagogía un cambio? Tú como promotora de la educación, pedagoga de la educación formativa inicial, ¿cómo ves la capacidad de generar realmente una revolución en el cambio de generación, o un proceso más que revolucionario, evolutivo, para poder generar una forma de educación más acorde con la naturaleza, más comunicada con la ecología? A ver, para mí hay algunos caminos, ¿no? Personalmente pienso que una de las cosas que más conecta a los niños con la naturaleza es la siembra. Es decir, el contacto con un huerto, con la realidad de ver de dónde salen los alimentos. Eso conecta, eso le permite al niño entender un montón de cosas. Creo que eso te permite además ir entendiendo el ciclo del mundo. La siembra te muestra, por ejemplo, que en ocasiones tú colocas una semilla, te esfuerzas en trabajarla, haces todo lo que corresponde y no brota. Y esa es la vida. La vida tiene ese componente de la posibilidad del error y de la posibilidad del fracaso. Hagas lo que hagas. Y eso se aprende muy difícilmente si tú lo teorizas con un niño. Pero si un niño ve que sembró 20 semillas de tomate, las cuidó, se levantó todo el tiempo, les quitó el pulgoncito, hizo todo lo que hay que hacer, y a pesar de eso no surgen y hay que volver a resembrar, tú no tienes que explicarle al niño lo que es resiliencia. La aprendió con el tomate. Entonces, una de las cosas que para mí son fundamentales para conectar a los niños con ese ritmo de la vida, que es el ritmo de la naturaleza, es que de verdad tengan la posibilidad de sembrar, en serio. Aunque sea en no necesitamos tener una propiedad, pueden ser 2 maceteros.
y eso está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y la otra cosa que para mí es fundamental es que los niños sean invitados y alentados a realizar contribuciones, a que conocer que ellos son parte de la estructura de la casa, que ellos pueden aportar y que realmente la ayuda que ellos dan es necesaria, ¿no? Eso para mí es absolutamente importante. Evidentemente es muchísimo más fácil que uno haga todo lo que un niño puede hacer, porque uno pues lo hace más rápido. No tiene chiste que uno lo haga mejor, pues porque obviamente lo va a hacer mejor que un niño de 5 años, pero le estamos quitando al niño la posibilidad de conectarse con los demás. Y si no te conectas con los demás, no te vas a conectar con la naturaleza, no te vas a conectar con quién eres, ni con quién son los demás, y no vas a encontrar una proyección a futuro basada fundamentalmente en qué hago yo ahora. Y creo que eso hay que enseñarle a los chicos. Esa conexión tan complicada en términos de que hoy día inclusive hay padres que le entregan celulares a niños muy pequeños, todo es en respuesta rápida. ¿Cómo comprender la vida si por un lado la pulsión es respuestas rápidas? Antes había, y tú al igual que yo alcanzamos la época que se esperaba la carta de alguien. Claro, y que el teléfono daba la vuelta. Y daba la vuelta, había que esperar, y claro, no había, porque la gente no estaba en la casa, entonces había que esperar que te devuelvan la llamada, etcétera, etcétera. Así es. ¿Cómo llegarle a hacer comprender a los niños contemporáneos que hay que saber esperar? Porque el hecho de la evolución de un tomate implica una evolución de corto plazo, visible en un niño que en su temporalidad, luego si lo transfieres a los árboles, tiene una longevidad, comienzas a comprender la longevidad. ¿Cómo en este mundo de inmediatez alcanzas a cachar, como dicen algunas personas, creo que en argentinismo se dice, a lograr que se conecten? Esa idea. A ver, eso es un trabajo de todos los días. Lo primero es que los padres no podemos tener un pensamiento cortoplacista. O sea, cuando yo tengo ahorita un nieto recién nacido, o sea, un RN total, tiene 1 semana hoy día, ¿no? Mi tercer nieto. Y el otro día yo veía a mi hijo con este niño, su primer hijo, me dice... Y le hablaba, ¿no?, en ese idioma que los papás le hablan a los hijos recién nacidos. Y él estaba hablando y le decía, todo aquello, aquí voy a estar para apoyarte en todo eso en lo que tú te puedes convertir, ¿no es cierto? Pero no estamos pensando en lo que el niño va a hacer la próxima semana, ni dentro de 2 semanas. La educación debe de ser proyectar a mi hijo hacia un futuro y pensar qué tengo que hacer yo, cómo puedo acompañarte para que te conviertas en esa versión de ti mismo. Y pienso que cuando los padres nos planteamos ese tipo de objetivos así como a más largo plazo, empezamos a perder esa visión de inmediatez que hace que sean tan importantes las centésimas de punto en una materia, que hace que sea tan importante que a fulanito no lo invitaron al cumpleaños de menganito, que hace que comprendamos que los niños tienen momentos y que es inevitable que se demoren en aprender algo. Si los padres modelamos paciencia, los niños van a vivir un ambiente de paciencia, pero si los padres estamos allí permanentemente como el conejo de Alicia, llego tarde, es terrible el conejo de Alicia, el de Alicia en el País de las Maravillas. Si estamos así, los niños no viven un ambiente de paciencia, sino que viven un ambiente de apuro, de poca serenidad. De impaciencia. De impaciencia. Por eso estos espacios en donde estamos aquí en medio del río, en un río que flota, que evidentemente se está moviendo, pero que no es que es un fragor, sino que es cosa tranquila, contemplar la naturaleza, ofrecerle a los niños espacios de naturaleza, los ayuda a comprender en el cuerpo, que es donde se aprende más rápido, esa experiencia de paciencia. Paciencia como experiencia. Ya volvemos, río arriba, río abajo, un programa dedicado precisamente a comprender la velocidad y los flujos de la vida. Y qué mejor ejemplo que estar sobre un río, llevando la furia y la calma del río. Ya volvemos
con María Gabriela Ottati para conversar de un proyecto muy interesante que seguramente estará en los próximos días ya bajo su conocimiento. Vamos a hablar de la provincia de Guayaquil, la formación que tuvo Olmedo y la posibilidad de transformarse en un cuento que realice la comprensión de los niños que han nacido para este bicentenario, durante este bicentenario. Ya volvemos, río arriba, río abajo, la cultura fluye. Este espacio está auspiciado por Fundación Garza Roja y el Colegio Alemán Humboldt. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Nuevamente con río arriba, río abajo, la cultura fluye. Y está fluyendo hoy con María Gabriela Ottati Pino, con quien estamos conversando sobre el cuento, la influencia en los niños, sobre los cuentos y la naturaleza. Pero hay un proyecto que destila fascinación cuando estamos precisamente en pleno celebración del bicentenario de la provincia de Guayaquil, no de esa chiquita ciudad de Guayaquil, sino de la provincia, de eso extensivo, de eso que llevaba hasta el norte del Perú, hasta hacer frontera con Esmeraldas, porque eso ya era la provincia de Quito, era todo Manabí, todos los ríos, parte de las estribaciones de la cordillera, de las provincias de la Suárez, etcétera, etcétera. Y hay un personaje fascinante, un poeta, un abogado, un hombre que le dio peso ético a la pedagogía a través de un poema estelar que él construyó. Estamos hablando de Olmedo, José Joaquín de Olmedo, un hombre que tenía una vasta influencia en la política, en las Cortes de Cádiz, que estuvo en Lima, que se formó en Lima, etcétera, etcétera. Pero ¿quién mejor para que lo relate? Quien está construyendo y constituyendo un relato infantil para que la gente comprenda la dimensión de quien le diera por lo menos la escritura fundamental para el desarrollo de lo que se fue la provincia de Guayaquil y que le dio origen a la provincia del Guayas. A ver, el tema de Olmedo es un tema que, a diferencia de Humboldt, la verdad es que la personalidad, la vida de Olmedo me acompañó siempre. Yo crecí en una familia en donde Olmedo era, digamos, que como uno de los dioses domésticos, digámoslo así, ¿no? Era un respeto absoluto a la figura de Olmedo. Y nos contaron siempre la historia de que Olmedo era, ellos lo decían, como el padre verdadero de la patria, el hombre que había llevado la independencia a todos los rincones de lo que hoy conocemos como Ecuador, y que además era un hombre que tenía muy claro la función de lo que debía de ser el servicio de la política. Y bueno, un hombre que además tenía este poemita que estaba escrito en un lugar en mi cuarto, lo habían puesto en una tarjetita que decía: amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar, su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que lo defiende. Y a mí esto se me quedó grabado, y a través de Olmedo yo aprendí a querer a mi ciudad y a sentirme súper orgullosa de la tierra donde nací. Y en alguna oportunidad, hace unos años, yo venía de un viaje de trabajo y me encuentro en el aeropuerto de Guayaquil, y un extranjero le preguntaba a un muchacho de unos 30 años, un chico con el que había venido conversando en el viaje, y le pregunta quién es ese Olmedo por el cual está nombrado el aeropuerto, ¿no? ¿Quién es esta persona? Y el chico se queda un poco desubicado y le dice así: yo creo que es una especie de poeta. Y yo me quedé, una especie de poeta. Y bueno, hice eso que se supone que uno no debe hacer, que es intervenir donde uno no lo llaman, ¿no? Pero me acerqué al señor y le dije: mira, acabo de escuchar esto, y le di 2 o 3 palabras. Pero ahí yo me di cuenta de que este chico desconocía quién era Olmedo, porque no le habíamos dado como sociedad la oportunidad de conocerlo. Es algo así tan sencillo como eso. Y entonces, desde ese momento, yo tuve esta intención, estas ganas de conocer yo más a Olmedo,
y de que los niños conocieran su figura, ¿no? Y bueno, entonces estamos en este año tan especial del Bicentenario, que pienso que nada nos debe de hacer olvidar esa fecha, y justo estamos construyendo esta historia para niños que está relacionada con la vida de Olmedo. No busca llenar a los niños de fechas ni de datos biográficos, eso no es. Se trata de que conozcan el espíritu de Olmedo y de la relación de Olmedo con el concepto del verdadero de lo que es la libertad, que es tal vez uno de los conceptos más centrales que puede tener una persona, ¿no? Saber qué significa libertad y cómo podemos intervenir para construirla. No hay mejor forma que el poema inicial que lo tenías en la cabecera de tu habitación, de tu dormitorio, donde si lo repites está sintetizada esa responsabilidad. Claro, porque el amor es libertad. Así es, y por eso a mí me gustaba mucho. Dice: amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar, su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que lo defiende. Y a mí esas poesías, hay una pérdida que la hemos conversado tú y yo algunas veces, hay una pérdida de ese sentido de las tradiciones, una pérdida de la poesía. La poesía es un cuento que tiene una música que entra suavecito, y entra y penetra y se queda allí, ¿no? Yo no tengo ninguna habilidad para la poesía, solo me gusta, pero pienso que la poesía, los cuentos infantiles, que ojo, hay un detalle súper interesante en el cuento infantil. A diferencia de otros libros que están hechos, muchas de las historias que los adultos consumimos, y historias extraordinarias, como son más largas, tenemos menos tiempo, están hechas para ser consumidas una sola vez. Es decir, un libro tan extraordinario como Los Miserables, es probable que lo leas una vez en tu vida. O medio lo leas también. O medio lo leas, pero una vez en tu vida puede ser. Difícilmente vas a leer a Ana Karenina más de una vez, digo, porque no te da la vida para leer más veces, ¿verdad? O a Simone de Beauvoir, o Los Mandarines, ¿no? Que una historia tocho de este porte que te da pena que se te acabe, pero no lo vas a volver a leer. El libro infantil, en cambio, está hecho para que lo tengas que releer cientos de veces, porque un niño quiere que tú le leas el libro una y otra vez. Por eso el libro infantil ese cuento es un medio extraordinario de conectar al niño con su identidad, con los valores, con aquello que tú quieres proyectar a futuro, con su misión. Tú me has llevado una emboscada sin querer. El libro es un artilugio y al mismo tiempo un sortilegio. ¿Cómo lograr? Porque el artilugio siempre será una herramienta que se abre, un papel que se abre y logra una dimensión de máquina, de poder, pero ¿cómo transformarlo de que ese cuento se transforme en un sortilegio para los niños? Es complicado y siempre complicado. Los niños no escriben libros. No escriben libros, ¿ya? pero sí viven dentro de las personas que escriben los libros. Si una persona no mantiene su conexión con el niño que fue, no puede escribir cuentos para niños. Tienes que recordar quién eres y cómo sonaban las palabras. Y por eso hay palabras increíbles que tienen un ritmo, una música especial, y si tú las conservas en el corazón, si tú recuerdas quién eras cuando eras niño, si sigues siendo un niño en el fondo, puedes conectarte con los niños. Y además hay que conectarse con los niños con algo que Alexander tenía, la posibilidad de sorpresa, la capacidad de seguirnos asombrando, ¿no? De disfrutar, el disfrute del descubrimiento. ¿Cuál es la sorpresa que trae esta obra que seguramente se estrenará el 8 de noviembre, que se cumple precisamente los 200 años de la Carta Constitutiva de
de la provincia de Guayaquil. ¿Cuál es el carácter de sorpresa que pretende llevarle a los niños en su lectura, en su transmisión, inclusive por medios digitales, querida? Pienso que la sorpresa que trae es el descubrir a alguien que ha estado tan cerca y a la vez tan desconocido. Fíjate que la palabra descubrir es exactamente eso, sacar el velo a algo que está. Descubrir no es inventarse algo, es solamente inventarse una nueva manera de verlo, es encontrar la posibilidad de verlo. Entonces lo que estamos haciendo es descubriendo al niño que una vez fue Olmedo. Es bien importante que los niños se empoderen de la posibilidad que ellos tienen de cambiar el mundo. Un niño tiene que estar convencido y tenemos que darle la oportunidad, como lo hablábamos hace un momento, de que pueda cambiar el mundo, de que pueda aportar. Y cuando los niños descubren que esos personajes históricos, en este caso Olmedo, en el caso anterior Humboldt, o tantos otros libros que escribe gente fantástica que escribe cuentos para niños, cuando eso se produce, cuando estos niños descubren que ahí atrás había un niño que tenía un sueño, entonces todo es posible. ¿Qué niño deberíamos redescubrir? Porque nosotros fuimos niños y tenemos la obligación de redescubrir en nuestros nietos, en nuestros hijos, esa función. Tiene que haber para que tengan una conciencia más pegada a la realidad. Este río que luce fluido, fuerte, está repleto de patologías, por no llamarlo enfermedades, muy serias. Tanto este río como el Babahoyo, lo conozco muy bien. ¿Cómo hacer que este personaje Olmedo, ribereño del Babahoyo, que lo fueron a buscar para que precisamente presida el acto de independencia, ya estamos a escasos días de cumplir 200 años de independencia de este lugar? ¿Cómo redescubrir y generar este tipo de arquetipos sociales que permitan a los niños identificarse con el cuidado de la naturaleza? María Gabriela, para terminar el programa. Yo creo que todos estos personajes que hacen de su vida una misión de ayuda a los demás, necesariamente, y lo he encontrado una y otra vez, están conectados con el lugar de donde viven. O sea, son niños conectados con su realidad, que aman su entorno. Entonces creo que para poder a futuro tener niños de hoy, que en 200 años alguien esté escribiendo un cuento sobre ellos, estos son niños que tienen que estar conectados con quiénes son ellos, valorar lo que tienen y conocer su entorno, porque nadie puede amar lo que no conoce. Entonces hay que explorar el río, hay que conocerlo, hay que saborear las tradiciones de nuestro país, hay que ir de un lado a otro en los caminos de este país. Creo que así tendremos niños de los cuales algún día, en 200 años, en una balsa, espero que igual, y con un río más sano del que tenemos ahora, alguien escriba un cuento. Que Dios lo quiera. Así es. Porque el problema real de la naturaleza planetaria es gravitante. Y creo que uno de los problemas de la educación nacional y local y provincial es que no hay un compromiso, un relacionamiento entre la naturaleza, una conexión. Se habla de ecología, pero que no se entiende que es una conexión. A veces la ecología hay gente que la piensa que es separar basura, ahí hay algo positivo, pero hay definitivamente, y tú que escribes cuentos, debe haber una conexión metafísica, si no es pura letra. Correcto. Es decir, cuando tú transmites en un poema o en la cuentería, tú lo que buscas es una transmisión metafísica. Y la transmisión, la única que para mí tiene sentido, es que la gente tenga sentido de contribución. O sea, lo que yo debo de buscar en un niño es cómo lo convierto, cómo ayudo, porque se va a convertir solo, cómo lo aliento a que sea alguien que contribuye. Y esto con una palabra que para mí debe de estar en el inicio de toda misión de formación, y es la esperanza. Con esa esperanza, con eso que se llama wish en inglés, nos vamos, los dejamos, de que este río y esta naturaleza sea respetada gracias a la formación que dan personas como mi querida amiga María Gabriela o Tati Pino, a quien le agradezco infinitamente.
A Les ti. recuerdo que este programa se emite para todos ustedes gracias al auspicio del Colegio Alemán de Guayaquil y con el auspicio de Fundación Garza Roja. Hasta el próximo encuentro. Al fresco